ya hablamos algunos aspectos de la historia, ya hablamos de los aspectos del método científico, generalidades, pues básicamente. Ahora vamos a pasar a un dato que es también muy importante, que es lo que nos compete, lo que ustedes van a estar utilizando a lo largo del ciclo, que son las fuentes de información. Ya vamos a ir desglosando en qué consisten y cuáles son esas fuentes y cómo esas nos ayudan. Objetivo es definir qué es una fuente de información, también identificar los tipos de fuentes de información disponibles actualmente. Esos son parte de los objetivos. Y vean que ustedes, prácticamente en la actualidad, nosotros tenemos una gran cantidad de información. Hoy, pues, ustedes han nacido en una etapa, una década bastante adelantada. Cuando nosotros estábamos pequeños, pues prácticamente las informaciones que nosotros teníamos, no teníamos acceso tanto a Internet. El Internet era bastante caro. Nosotros teníamos que ir a una biblioteca a buscar en ficheros, que esa experiencia pues ya quizás no la han tenido, pero buscar en ficheros ahí por orden alfabético y por autor o por título, híjole. Entonces, hoy ya se tiene mucha más facilidad, hay mucha más información que está disponible en nuestras manos, pero toda esa información que nosotros tenemos, jóvenes, no toda esa información es buena. Hay una pues información que puede tener ciertas falencias, ciertas deficiencias que tal vez no sean las más adecuadas para lo que nosotros o para el objetivo que nosotros andamos buscando. Entonces, esa gran cantidad de información nos genera pues un exceso. Por eso es importante diferenciar o conocer algunas fuentes de información que estas nos van a proporcionar cierto tipo de datos que van a ser o informes de ciertas investigaciones que nos van a ayudar. Por eso el médico ha dejado de ser un acumulador de información, que antes le decían, tienen que buscar información de esta y esta, pero tal vez no tenía la capacidad para clasificarla o no se clasificaba de forma adecuada. A lo largo de la cátedra, a ustedes se les va a ir enseñando en las diversas contenidos, clases que se tengan, cómo ustedes van a ir clasificando esa información de una forma más adecuada para irla depurando. El problema de la gestión del conocimiento es cómo conseguir la información de calidad. Eso es algo que también todos seguimos en ese proceso, tanto estudiantes como profesionales como no profesionales, porque hasta como profesionales también cometemos ciertos errores. Nosotros buscamos a veces información de ciertos lugares que no son los adecuados. Uno me imagino que en bachillerato ustedes buscaban información del Rincón del Vago o algunas cosas pues que le da ahí opiniones, no todo, ¿verdad? Pero más de alguno pues ahí se agarró una respuesta, pues ahí son ciertas opiniones, son información pues que no tiene ningún tipo de método científico que se le ha aplicado o que se ha depurado. Entonces muchas revisiones adolecen de serias limitaciones, las que les mostraba, revisiones, estamos hablando de investigaciones que cuestionan sus resultados y las conclusiones que de ellas se derivan. El uso de los métodos explícitos, o sea, esto para crear esos documentos y sistemáticos, en las revisiones limita la posibilidad de sesgo y reduce los errores. Pues lo que les mencionaba, que más adelante también se les dará a conocer, se van a ir dando cuenta ustedes mismos, que cómo tienen que ir haciendo ustedes para ir encontrando esa información y que esa información pues sea lo más fidedigna posible, de acuerdo a lo que ustedes buscan. ¿Cómo definimos una fuente? La fuente significa el lugar de donde proviene algo, su origen, procedencia, principio, fundamento o causa de otra cosa. En investigación, más que todo, nos referimos a una obra, elemento que sirve para el desarrollo de algún evento en particular. Entonces, ¿cómo definimos un recurso o fuente de información? Vean, es aquel que responda a una demanda de conocimiento o información por parte de los usuarios. Ese recurso fuente de información, además de responder, no solo o quienes incluyen a estas fuentes de información, pueden incluir productos, servicios de información, incluso personas o red de personas. Pues algunas veces ustedes han escuchado, pues esta persona pues es una fuente de información para que nos pueda proporcionar algún dato en específico sobre algo. Entonces, aquí estamos hablando de un concepto general de estas fuentes de información. Programas de computación también son fuentes de información. Y también se define como instrumento que maneja o crea el profesional de la información para satisfacer las demandas y necesidades que nosotros tenemos en la vida diaria. Ustedes cuando saquen su especialidad, ya en unos añitos, el tiempo pasa rápido,
van a ver ustedes que va a haber mucha más información de la que tenemos hoy en día, y que esa es la que probablemente tal vez hayan cambiado algunos sistemas, algunas formas, o se haya ampliado más la forma de buscar estos datos, estos documentos que nosotros necesitamos para el conocimiento, para satisfacer el conocimiento. Entonces, una búsqueda efectiva de información científica requiere el conocimiento de los recursos, ¿verdad? ¿Qué recursos, a dónde nosotros nos tenemos que abocar para obtener una información que sea actualizada, que sea también concreta y de calidad? Porque van a ver ustedes que pues, buscan en la web, encuentran muchos datos, muchas informaciones, muchos documentos que pues, muchas veces no sabemos cuál ha sido el proceso de selección, o si ha pasado algún filtro o no ha pasado algún filtro esta información, y nosotros la tomamos y también estamos replicando esa información que no es confiable. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. No vamos a poner en el artículo de revisión que ustedes revisión narrativa que ustedes van a realizar, tienen que aprender a hacer esto. Conocer, distinguir y seleccionar los documentos y las fuentes que ustedes van a buscar para obtener, para extraer esos datos, ese conocimiento. Entonces, se han clasificado los tipos de fuentes de información en 3: primarias, secundarias y terciarias. La fuente de información primaria. Cuando nosotros hablamos de fuentes de información primaria, la doctora les mencionaba por ahí dentro de la clase inaugural que les daba que hay ciertos estudios originales. Ustedes, cuando se les habla de estudios originales, pero ¿qué se entiende o qué ustedes perciben con eso? Sí, Bolaños, Andrés. Que es algo nuevo en su campo, es algo que nunca se había estudiado, algo sin precedente. Algo nuevo, un estudio, digamos, por ejemplo, como le mencionaba la doctora, aquí no, lastimosamente en la cátedra no tenemos tiempo para hacer un estudio, un protocolo, llevar a cabo una investigación. Eso lleva bastante tiempo, se emplea, pues, dependiendo del tipo de investigación, puede llevar incluso años, ¿verdad? 5 o 10 años, dependiendo de los tipos de estudios. Son aquellas investigaciones, pues, que son unas que no han sido investigadas, o que tal vez han sido, o hay datos referentes a esas investigaciones, pero que no son diferentes a la que ustedes van a hacer. Normalmente nosotros hacemos una investigación porque es algo que va a complementar o va a mejorar los datos que se tienen o que no se tienen. Entonces, digamos, algún estudio nuevo que ustedes vayan a hacer, vamos a ver cuáles son, por ejemplo, si están relacionados los factor de la edad con el aparecimiento de diabetes, por ejemplo, aunque eso es solo por mencionarles algo, ¿verdad? Eso ya está descrito, pero solo por mencionarles algo. Digamos, si ustedes hicieran eso y eso no hubiera estado estudiado, es un estudio nuevo que ustedes sacan. Ustedes hacen el protocolo, hacen investigación, hacen un diseño metodológico, luego van al campo, recogen los datos. Esa es una investigación de ustedes. Entonces, las fuentes de información primaria, como ustedes pueden ver acá, son aquellas que contienen información nueva u original, ¿verdad? Aquella que ustedes recién sacada del horno, calientita, así como que ustedes han hecho, ¿verdad? Producto inmediato de la investigación científica, su diseño y desarrollo, la enseñanza en la práctica médica, y que no han sido sometidas a ningún tipo de interpretación ni de condensación. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta información nueva u original? ¿Dónde podemos encontrar nosotros esta investigación nueva u original? La podemos encontrar en fuentes como las revistas científicas. Mencionan el documento que les he colocado, pues que son una de las principales fuentes donde a nivel de salud, a nivel médico, se obtienen informaciones de estudios originales. Todos estos tipos de revistas, aquí solo pues les traigo algunos ejemplos porque hay varias revistas, tanto internacionales como nacionales. La revista Lancet también, que es una revista británica, que todo este tipo de revistas acumulan, son revistas médicas que también van acumulando estudios originales y que se van actualizando cada
cada cierto tiempo, algunas cada semana, cada 2 semanas, van actualizando y van depurando pues su base de datos. Ya algunas también revistas conocidas por ustedes, la New England Journal of Medicine, que también es una revista internacional muy conocida y pues que estas tienen tienen otras categorías, otro tipo como les digo, de procesos de depuración que hace pues que sus contenidos sean muy aceptables, ¿verdad? Aquí solo les traigo unas imágenes que en la biblioteca, no sé si se habrán dado cuenta ustedes que también nosotros en la biblioteca de la universidad pues poseemos revistas electrónicas. Ahí hay revistas no solo de medicina, sino que hay de todo para los diferentes campos de la medicina para que ustedes puedan buscar, ¿verdad? Claro, todos estos la universidad se encarga de hacer algún tipo de pago, no es así de gratis, para que tanto el personal de estudiantil como el personal docente también puedan tener acceso a este tipo de información actualizada. Vean, también tenemos otras fuentes de información primaria que también ya no se usan mucho hoy en día, son los libros de texto, pues que en este caso solo les traigo aquí algunos que ustedes probablemente vayan a utilizar en algún momento dado cuando estén más adelantados en la medicina interna de Harrison, la pediatría de Nelson, también conocida pues por la doctora Zaire. El problema no es que sean malos, el problema acá en este caso es que un libro tarda bastante tiempo en salir, puede tardar incluso hasta 10 años o un poco más de 10 años en que puedan salir. Entonces, imaginan ustedes que tarde 10 años, esa información de 10 años que ustedes tienen para tratar al paciente, quieras o no, a veces es un poquito obsoleta, ¿verdad? Entonces ya no es lo mismo. Entonces es mejor buscar estudios o artículos originales, en este caso, si hablamos de fuentes de información primaria. Tenemos las fuentes de información secundaria. Ya vimos que las fuentes de información primaria. Ahora hablamos un poquito de las fuentes de información secundaria. Vean ustedes acá. Dice, la función principal es permitir acceder de manera selectiva a la información relevante sobre un tema, entre las múltiples referencias que se contienen. Acá en las fuentes de información secundaria ya se tienen, ya es una base de datos, es una fuente mucho más grande, ¿verdad? En donde no solo se obtienen estudios originales, donde no solo hay estudios originales, sino que hay otros tipos de estudios en donde son estudios mucho más complejos. Estos estudios mucho más complejos también abarcan como análisis de los estudios originales que las podemos nosotros encontrar en estas fuentes de información secundaria. Pero estas fuentes de información secundaria, ¿cuáles son? ¿O en dónde nos podemos nosotros abocar para obtener esta información? Les traigo quizás de las más comunes, imágenes de las más comunes que nosotros tenemos, que son las bases de datos bibliográficas tradicionales, las que nosotros conocemos. Una de las más comunes es la Midline, que ya saben ustedes que su versión electrónica es PubMed. Más de alguno de ustedes ya probablemente ya ha buscado información en estas bases de datos que también nos da mucha más amplitud sobre la información que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Recibe información de una gran cantidad de revistas también y también consolidados o estudios que son mucho más complejos que los que ustedes pueden encontrar en una revista. Aquí tenemos de PubMed, hay búsquedas avanzadas, pueden ser búsqueda general, también hay filtros, no les traigo todas esas imágenes, pero sí para que también se comparten en la biblioteca que tenemos en la universidad. Y también tenemos otra base de datos, como veis, que es parte de la editorial Elsevier, que también es importante, donde nosotros podemos encontrar información. Acuérdense que en estas bases de datos, jóvenes, algunas son meramente, podemos encontrar información médica, en otras pues podemos encontrar información de cualquier otro tipo, ¿verdad? Vean también, aquí tenemos por parte de los recursos, por parte de la biblioteca de la universidad, tenemos acá bases de datos. Si ustedes se fijan, le dan clic aquí, ahí recursos, se les van a aparecer revistas, bases de datos, otras guías también que nosotros utilizamos para que ustedes puedan también aprovechar esta parte importante de su biblioteca, ¿verdad? De la universidad, para que puedan sacarle el jugo.
Partes aquí, pues Midline solo les colocaba que es una de las bases de datos que también se utiliza bastante, es muy común, pero también hay otras bases de datos que son muy importantes que tal vez ya nosotros no las utilizamos con tanta frecuencia. De ellos tenemos algunos como estadística sanitaria, base de datos de medicamentos, banco de imágenes, diccionarios, glosarios, por mencionar algunos, directorios de revistas electrónicas, repositorios digitales, bibliotecas virtuales, que también se clasifican como fuentes de información secundaria. Luego, tenemos las fuentes de información terciaria. Vean que en estas fuentes de información terciaria son las fuentes de información que no es necesario realizar una valoración crítica de los documentos. ¿Qué quiere decir acá? Que pues, en las fuentes anteriores ustedes encontraban, bueno, en las fuentes primarias encontraban un documento, ¿verdad? Que se hizo un estudio original. En las fuentes secundarias encuentran ustedes, además de los documentos que están en las fuentes como en las revistas, además de estudios originales, encuentran ustedes estudios que son más complejos, como revisiones sistemáticas. En las fuentes de información terciaria, acá prácticamente ya hay un análisis de muchos estudios y que es realizado también por parte de expertos en la materia, y que también en estas fuentes de información terciaria, estos documentos o este análisis que realizan los expertos en esa materia, lo hacen con respecto o lo hacen enfocado en la medicina basada en la evidencia, en qué aspectos son necesarios o qué puntos son necesarios que se puedan responder, porque siempre hay preguntas en la medicina, en la clínica, que es necesario que se puedan responder, y en las fuentes de información terciaria ya encontramos ese agregado por parte de estos expertos, que en las fuentes de información anteriores o que les mencionaba previamente no se encuentran, ¿verdad? Y que son aplicables, si hablamos en el ámbito de la medicina, a las necesidades que nosotros tenemos. Aquí les menciono de forma general algunas fuentes de información terciaria que también están en el documento que yo les proporciono, en algunos archivos de temas valorados críticamente, más que todo se refiere a algunas ciertas preguntas que se hacen sobre algún tratamiento, sobre algún tema en particular, a las cuales se les puede dar algún tipo de respuesta. Revistas con resúmenes estructurados. También está la colaboración Cochrane, que también hace un análisis de todos los estudios y que también lo compara con ciertas necesidades o características de la práctica clínica. Ahí se generan guías de práctica clínica que también estas han sido toman en cuenta estudios complejos y estudios menos complejos para poder acoplarlas a la situación o al lugar en donde se encuentra, de acuerdo a las necesidades. También informes de agencias de evaluación de tecnología. Hay nuevos libros y manuales que estos pues no son a los que nosotros conocemos, sino que son aquellos pues, donde se tiene información, en donde se está actualizando cada cierto tiempo, incluso cada semana, los datos, ¿verdad? Servicios de información, base de datos de medicina basada en evidencia. ¿Alguna? ¿Sí? Rodríguez, quizás vamos a terminar mañana porque ya son las 9:47. Ok, está bien. Porque creo que faltan algunas más, ¿verdad? Sí, como unas 5 diapositivas más, pero sí, se me va el tiempo ahí, no alcanzo. No, yo sé, que da bastante información. Vale, chicos, entonces mañana vamos a terminar la clase del doctor Rodríguez y después seguimos con nosotros 3